Lorena, estás muteada. Estás con el micrófono apagado. Ahora sí. Ya, buenas tardes. Mi nombre es Lorena Norambuena y voy a presentar hoy día a nuestro speaker del seminario, nuestro invitado del seminario. Para mí es un gran placer presentar a Liliana. Me ha tocado conocer a Liliana por ya varios años, en distintas categorías. En la categoría primero, cuando yo era un estudiante en la facultad, haciendo mi tesis. Y bueno, posteriormente como una colega en el departamento de biología. Y voy a partir diciendo que Liliana es una gran persona. Ella es muy amable, muy constructiva en sus críticas, es muy crítica y hace una pregunta muy sorprendente normalmente, pero siempre en un ánimo constructivo, y es muy agradable trabajar con alguien así, en todas las áreas, pero particularmente en ciencia, en la cual se construye, va a ser un poco a la crítica, ¿no? Esta crítica constructiva que genera mejores trabajos. Desde el punto de vista de currículum de Liliana, Liliana estudió en la Universidad de Chile y la verdad es que siempre ha estado en la Universidad de Chile. Ingresó a la facultad muy tempranamente, ingresó a la universidad muy tempranamente en su carrera académica también. Primero en la sede que tenía la Universidad de Chile en Temuco, ella probablemente nos va a poder contar un poco si es que lo merita. Y luego en la Facultad de Ciencias, en esta facultad que todos conocemos. Adquirió la jerarquía de profesor titular en el año 93 y, bueno, desde ahí que ha mantenido su carrera en los distintos ámbitos que, como sabemos, cubren no solamente el área de investigación, sino la formación de nuevos profesionales y también la parte administrativa y, muy importantemente, la conexión con el ámbito de la ciencia en el país y a nivel internacional. Liliana tuvo su primera publicación en el año 1964, tiene una larga lista de publicaciones, y la verdad que no voy a entrar en materia de las publicaciones, pero lo que puedo contarle es que desde ese año Liliana mantuvo una productividad constante durante todo el periodo, incluso, y sorprendentemente, aun cuando tiene menor dedicación horaria en el departamento desde hace unos años, ella ha mantenido su productividad a nivel de las publicaciones, no solamente en revistas científicas, sino que ha colaborado también en artículos que tienen que ver con docencia, en libros que tienen que ver con ciencias, digamos, con las ciencias de biología vegetal, que es su especialidad, y con capítulos de libro en algún otro tipo de revistas también. ¿Ya? De hecho, el trabajo que nos va a presentar hoy día tiene que ver un poco con eso, con la versatilidad de Liliana y con su constante productividad. Debo destacar en el área científica que, si bien Liliana tiene un largo historial de publicaciones, lo que uno puede ver en ella es una diversidad primero de temas. Liliana ha entrado en distintos temas, y también uno puede ver, o yo puedo resumir, digamos, que Liliana ha entrado en las distintas disciplinas de la biología vegetal, siempre manteniendo su concentración en la biología vegetal, pero incorporando las nuevas metodologías, los nuevos aspectos de la metodología, estudiando diversos sistemas biológicos, con lo cual su conocimiento, digamos, y su expertise en distintas áreas es súper meritoria. Ha formado alumnos de pregrado, de magíster y de doctorado. Varios de los alumnos de doctorado que ella ha formado son actualmente académicos en universidades en Chile y en el extranjero. Como les dije, desde el punto de vista disciplinar, Liliana ha dedicado su vida académica y de investigadora a la biología vegetal en distintos ámbitos. Ha incorporado, como les dije yo, metodologías de biología molecular, cuando hubo toda la revolución de la biología molecular, y en los últimos, no sé, 10 años yo creo, incorporó también aspectos que tienen que ver con aspectos más biotecnológicos y aplicados de la investigación. Sin dejar de lado la investigación en ciencia básica, Liliana también ha tomado algunas aproximaciones que tienen que ver con el aplicar estos conocimientos de ciencia básica al ámbito aplicado, y de hecho eso es de lo que nos va a hablar hoy día, de uno de los aspectos que ella ha abordado. Así que sin más que decir, los dejo con ustedes. Liliana, muchas gracias por presentar este seminario. No, gracias a ti, Lorena, por tan excelente presentación. Realmente me cohíbe un poco. Bueno, en este seminario yo he querido mostrarles a ustedes los resultados de la evaluación que hemos hecho de moléculas que son moléculas que tienen un efecto en la salud humana y que están presentes en aloe vera. Ustedes saben que aloe vera es una planta
reconocida justamente por esas características. Lo que voy a presentar acá está hecho con la participación de dos excelentes estudiantes, María Paz Quesada y Gabriela González, además de Carlos Salinas, que ha sido realmente un colaborador mío por muchos años, y también con la participación de Martín Gottenland, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y Miguel Allende, además de mi persona, por supuesto. Sin embargo, antes de esto que les voy a hablar hoy día, quiero mostrarles un grupo de estudiantes que me ayudó también en estudiar las características moleculares y bioquímicas de la planta aloe vera cuando está en condiciones de estrés. Y acá les presento ese grupo. Acá está Carlos Salinas, realmente que ha sido, como les digo, un colaborador de muchos años. Angélica Vega, que ha sido la técnica del laboratorio. Bueno, quiero decirles que las plantas de aloe vera fueron introducidas en Chile en 1990 para sustentar la agricultura del desierto, ya que hay pocas plantas importantes económicamente que se pueden cultivar en las zonas áridas y semiáridas de nuestro país, y que son zonas bastante grandes, realmente. ¿Por qué aloe vera? Porque se sabía que era una planta medicinal y que tenía ese valor económico. El valor económico reside en las hojas de aloe vera, que ustedes pueden observar acá. Bueno, aloe vera es una planta que pertenece a las plantas CAM, que se caracterizan por abrir sus estomas en la noche para asimilar anhídrido carbónico. Y en el día mantienen los estomas de las hojas cerrados para justamente evitar la pérdida de agua, que es muy importante para las plantas que están adaptadas a las zonas áridas. También pertenece a un grupo de plantas que se llaman suculentas, porque son gorditas. Y aquí tenemos la hoja de aloe vera, que es una hoja muy gordita, como pueden apreciar, y eso se debe a que tienen un tejido en el interior de las hojas, que es un tejido que no es fotosintético, pero que sí acumula un polisacárido, que es un glucomanano acetilado. Este polisacárido se caracteriza por atrapar agua, y por lo tanto la planta tiene esta reserva de agua. Cuando disminuye el agua en el medio ambiente, la puede utilizar entonces como una reserva de agua. Además, este polisacárido se ha descrito que tiene efectos en la salud humana. Esta parte verde de la hoja es la que realiza la fotosíntesis. Y vamos a ver que aquí hay otra molécula que nunca ha sido descrita, excepto por mi laboratorio, que también tiene efectos en la salud humana. Bueno, cuando la planta fue introducida en Chile, los agricultores cometieron un tremendo error, porque regaron demasiado a la planta, y la planta enfermó. Y por esa razón, los primeros años no pudieron las hojas ser comercializadas, y los agricultores casi desistieron del cultivo de aloe vera. Bueno, ¿y por qué cometieron este error? Porque ellos no evaluaron la eficiencia del uso del agua, water use efficiency, está acá en inglés, perdonen, en la diapositiva, no la cambié al español. La eficiencia del uso del agua en la planta, que consiste en determinar cuánto hojas produce la planta por litro de agua. Y nosotros realmente, para hacer esta evaluación, nosotros dividimos las plantas en 4 grupos. Una
que tiene agua a saturación del suelo, el suelo es arena, y por lo tanto también retiene poco agua. El suelo del desierto en general es arena, o con mucha arena. Después, otro grupo de plantas al que se le dio 75% del agua que se le daba a este grupo. Otro grupo que se le da el 50%. Y este otro que se le da un 25%. Ya bastante poca agua realmente. Y esto nos permitió también definir si aloe vera, por estar adaptada a las zonas áridas, podía sufrir un estrés de aridez. Sabemos que no puede resistir el regado con mucha agua. Bueno, y nosotros pudimos ver que efectivamente la eficiencia del uso del agua aumenta a medida que se restringe el agua en la planta. El gel, que es una de las partes económicamente importantes en la producción de las hojas de aloe vera, el gel que tiene la hoja, que retiene el agua, se puede observar que aumenta principalmente en plantas que tienen un 75% de riego. Eso es importante. En todo caso, en estas plantas con un 50% se mantiene igual al control. Y entre 4 sí que disminuye el gel. Esto nos dijo que entre 2 y 3 eran quizás los mejores tratamientos hídricos para tener una producción de hojas económicamente importante. Podemos observar también que la planta hace ajustes osmóticos, o sea, aumenta la síntesis de azúcares. Eso porque el azúcar va a retener el agua, justamente. Perdón. Bueno, yo quiero recordar que en los ambientes áridos existe una poca disponibilidad de agua, grandes fluctuaciones de temperatura entre el día y la noche, con días que son muy calurosos y muy estresantes en términos de altas temperaturas, altos niveles de radiación solar y condiciones muy pobres de suelo. Bueno, esto significa realmente para todo organismo vivo que en el desierto hay un estrés de agua, un estrés hídrico, un estrés por alta temperatura, y estos dos, y también por la alta radiación solar, originan un estrés oxidativo, que implica la formación de radicales activos de oxígeno, que son muy peligrosos para cualquier organismo. Bueno, sin embargo, los organismos responden a estas condiciones de estrés. Por ejemplo, en las plantas se hace el ajuste osmótico, que implica la síntesis de azúcares, como vimos anteriormente, que aumentaban los azúcares, para justamente retener el agua. La expresión de los genes HIF-CHOC, que permiten proteger las estructuras de las proteínas, que se desconforman con las condiciones de estrés. Y también una buena actividad de la superóxido dismutasa, que es la que justamente reduce las especies reactivas de oxígeno a agua y oxígeno. O sea, libera al organismo de estas especies reactivas de oxígeno. Durante varios años, con la gente que les mostré en la segunda diapositiva, nosotros hicimos todas estas evaluaciones. Vimos en el caso del superóxido de mutasa la actividad de la enzima, cómo aumentaba con las condiciones de estrés del desierto. Vimos también la expresión de los genes de
de esta enzima, en realidad de dos enzimas, la que está en el cloroplasto y citoplasma y la que está en las mitocondrias. Vimos también la expresión de las proteínas Hitchcock, realmente. Pero eso no lo voy a presentar ahora porque eran demasiados resultados y quiero centrarme justamente en la evaluación in vivo de moléculas importantes en la salud de aloe vera. Bueno, solamente para recordarle a ustedes, las proteínas Hitchcock se caracterizan, estas dos proteínas permiten restablecer la estructura que se pierde con las condiciones de estrés. Las proteínas housekeeping, por ejemplo, cuando vienen condiciones de estrés muy extremas, pierden su configuración y estas proteínas la recuperan. Pero a veces estas proteínas no pueden hacerlo porque ellas precipitan, y es la proteína HCP que se recupera es decir, permite disolver este precipitado de proteína, y ahora las proteínas HP70 y HP40 pueden la estructura nativa de la proteína. Pero cuando HCP100 no puede realmente disolver este precipitado de proteína, viene ubiquitina que toma a las proteínas y las lleva al proteosoma para entregar ahí una proteólisis que da aminoácidos, porque más vale tener una proteína que funciona mal realmente y subirla. Bueno, solamente para mostrarle, por ejemplo, con HSP, si estrés hídrico, nosotros pudimos ver que había una expresión de casi 3 veces más de la expresión que tiene la planta cuando tiene un buen suministro de agua, a cuando tiene una restricción de un 75% del agua o de un 50% del agua. Y nosotros vemos que la expresión en realidad aumenta de esta proteína. De polisacárido que a este que acetado magnífero. En cambio, este otro polisacárido no ha sido nunca descrito en aloe vera, excepto por mi grupo. Inulina sí que ha sido descrito, pero proveniente de otra planta, que es chicoria, donde se encuentra la inulina, y se sabe que es un muy buen prebiótico. Es decir, aquellas moléculas de polisacárido como esta, que permiten alimentar a las bacterias que son beneficiosas en la función del colon. Pero aloe vera también tiene fructano. Y nosotros lo encontramos por primera vez. Bueno, tenemos ya varias publicaciones en que informamos lo importante que son estos fructanos de aloe vera. Bueno, cuando viene el estrés, nosotros encontramos que la semanal, como lo vamos a mostrar en unos análisis sofisticados que hicimos, la semanal se alarga con las condiciones de estrés. Y este fructano, que es la inulina, que es lineal, porque aquí pueden seguir la fructosa y constituir un polisacárido lineal. En la aloe vera, cuando viene el estrés, o sea, viene la falta de agua, se ramifica y forma estas moléculas mucho más complejas de fructano.
Entonces nosotros teníamos que evaluar realmente si con restricción hídrica, esta molécula que se alarga y estas que se ramifican son también importantes en la salud humana. A lo mejor eran peores en la salud humana, podían ser muy buenas para los veras, pero no para la salud humana. Y bueno, nosotros hicimos análisis químicos con los fructanos, por ejemplo, o una cromatografía en capacina, que nos demostraba que los fructanos se alargaban con el estrés hídrico. Aquí tenemos 100% de agua, 75% de agua, 50 y 25. Y pudimos observar acá que los fructanos se alargan. Pero por supuesto no podíamos saber si eran ramificados o no. Un indicio sí que nos daba que podían estar formando ramas es este trisacárido que es la neoquestosa, que es un trisacárido propio de los fructanos que se hacen en realidad con el estrés hídrico. En todo caso, los oligofructanos, bueno, aquí se muestran los oligofructanos, los polifructanos son de cadena más larga. Y tanto los oligofructanos como los polifructanos aumentan con el estrés hídrico, como ustedes pueden ver, tanto en las puntas de la hoja como en las bases de las hojas, que es la parte más gordita de la hoja. Acá también podemos ver lo mismo. Pero lo importante fue hacer la cromatografía de gases con espectrometría de masa de los fructanos que se producían en restricciones hídricas, tanto en las puntas de las hojas como en las bases de las hojas. Y que encontramos nosotros acá, encontramos en realidad que a medida que aumentaba el estrés hídrico, el polisacárido se hacía más largo, porque las fructosas terminales y las glucosas terminales disminuyen. Eso significa que el polisacárido se hace más largo. Que la fructosa enlazada por el carbono 1 aumenta considerablemente. También la fructosa enlazada por el carbono 6. La glucosa también enlazada por carbono 6. Y lo más extraordinario fue que encontramos que esta glucosa, que significa el comienzo de una rama, aparecía cuando había un estrés hídrico considerable. Bueno, acá no se ve, pero también se muestra lo mismo. Y esto entonces nos llevó a la conclusión que la inulina que estaba presente en las hojas de aloe vera con buen riego, que es de tipo lineal, se ramificaba cuando venía el estrés hídrico. Y por supuesto teníamos que evaluar también si este neofructano en alguna manera mostraba las propiedades probióticas que muestra la inulina y que regulan la función del colon. Bueno, vuelvo a resumir. El glucomanano acetilado se alargaba con el estrés hídrico y por supuesto los fructanos se ramificaban como los vimos anteriormente. Bueno, en el caso del glucomanano también hicimos cromatografía de masa con espectrometría cromatografía de gases con espectrometría de masa, y también pudimos observar que todas estas disminución de las azúcares terminales y el aumento de la 4,6 manosa indicaban que el polisacárido se hacía más largo. Bueno, resumidas cuentas, en el caso del glucomanano acetilado, cuando viene el estrés hídrico, esta molécula se hace más larga y es ventajoso para la aloe vera porque puede atrapar mucho más agua.
Entonces, no solamente aumenta la molécula, sino que su estructura también le permite atrapar más agua. Esto es muy bueno para la aloe vera y sería muy bueno para el agricultor porque le permitiría ahorrar agua si esta molécula realmente se demuestra que está mejorada en sus efectos que tienen en la salud. ¿Por qué para el agricultor? Porque el agua en el desierto es muy cara. Bueno, vamos a ver eso justamente en la evaluación que hicimos de esta molécula más larga. Bueno, en resumidas cuentas, el estrés hídrico y el estrés de calor que se encuentran en el desierto produce un estrés oxidativo, produce las proteínas heat shock que recuperan la estructura de las proteínas, produce una mayor actividad y expresión de la superóxido dismutasa, que elimina las especies reactivas de oxígeno, forma agua oxigenada, pero las catalasas, que son muy abundantes, las transforman en agua de oxígeno. Y al mismo tiempo, el estrés hídrico hace que los fructanos se ramifiquen y que el acemanano se haga más largo y atrape más moléculas de agua. Todas estas son las respuestas fisiológicas moleculares que tiene aloe vera al estrés hídrico. Bueno, ¿qué se ha dicho del glucomanano acetilado? Desde mucho tiempo se sabe que esta molécula permite la cicatrización de heridas que son muy difíciles de cicatrizar. Esto ocurre en los diabéticos, ocurre también en la gente que se ha quemado, niños que han sido quemados, en los parapléjicos, en los tetraplégicos. Todos ellos tienen grandes dificultades de cicatrizar. Entonces nosotros teníamos que evaluar en alguna forma si este acemanano también, que se alargaba, perdía o mejoraba estas propiedades. En cuanto a los fructanos, el fructano lineal, que es la inulina, que es el que se pone en los yogur, en los postres, como prebiótico realmente, que permite un buen crecimiento de bacterias que son beneficiosas del colon, como la bifidobacteria, que vive en lo más profundo del colon, y que ustedes ven que se llama bífido porque están bifurcados sus extremos, y con los lactobacilos, que también son bacterias muy beneficiosas para el colon, para el funcionamiento del colon. Estas bacterias, en realidad, las traemos nosotros cuando nacemos, porque nuestra madre nos entregó estas bacterias beneficiosas. Y durante la alimentación que tenemos por leche materna, estas bacterias beneficiosas del colon se mantienen. Sin embargo, cuando nuestra alimentación cambia y dejamos de ser alimentados por la leche materna, estas bacterias disminuyen y aumentan las bacterias coliformes, que son aquellas bacterias realmente que producen los trastornos intestinales, como la diarrea, el estreñimiento en el colon, y que puede desencadenar un cáncer al colon. Y eso es lo que vamos a ver en los estudios que les mostraré a continuación. Bueno, aquí tenemos las bifidobacterias con su extremo bifurcado, el lactobacillus y las bacterias coliformes. Bueno, gracias a nuestra colaboración con Martín Gotterland de la Facultad de Medicina, nosotros pudimos tener cepas bacterianas, tanto de bifidobacterias como de lactobacillus, que fueron aisladas de intestinos de la población chilena. Entonces, estas cepas son específicas de población chilena. Bueno, en el caso de la cicatrización, no se sabe bien cómo funciona.
el glucomanano acetilado. Pero se supone que posiblemente se une a estos receptores que tienen las células dendríticas. Estos receptores son receptores de manano, no de manosa, de manano, de polisacárido. ¿Por qué? Porque las bacterias, como los hongos que infectan nuestro organismo, en su pared celular tienen manano, de manera que ellas han evolucionado para tener estos receptores justamente de manano. Y en alguna manera se piensa que uniéndose el glucomanano a estos receptores va a gatillar respuestas en las células dendríticas y posible también en los macrófagos para hacer que las células epiteliales proliferen y cierren la herida. Bueno, nuevamente volviendo a aloe vera, nosotros lo que hicimos fue realmente extraer de la soja los fructanos y los glucomananos, tanto de las plantas bien regadas como de las plantas que tenían un estrés hídrico. Recordemos que acá tenemos polisacáridos lineares y acá tenemos un glucomanano que es más largo, con un más alto grado de polimerización. Y tenemos también, en el caso de los fructanos que son ramificados. Bueno, esto es para recordarles a ustedes la estructura, el glucomanano que se alarga. Y tenemos el polisacárido que al principio tiene mucho de inulina, posteriormente en aloe vera se ramifica. Bueno, y lo que hicimos fue extraer estos polisacáridos de las hojas de aloe vera. Recordemos que el glucomanano acetilado se encuentra en el tejido justamente que hace a la hoja gorda, suculenta, porque allí se almacena para absorber agua y forma un gel, como lo ven ustedes acá. Y los fructanos se encuentran en la parte fotosintética de la hoja, que es esta corteza de la hoja. Y ambos fueron reducidos a un polvo blanco. Y ese polvo posteriormente fue utilizado en nuestros experimentos. Bueno, el acemanano y los fructanos purificados, tanto de plantas bien regadas como de las plantas que estaban bajo restricciones hídricas, fueron probadas en cepas de poblaciones humanas chilenas de lactobacillus y de bifidobacterias. ¿Y qué fue lo que nosotros encontramos? Bueno, vuelvo a repetir, estas son las bifidobacterias, estos son los lactobacillus, y estas son la inulina comercial, que se usa como prebiótico para aumentar el crecimiento de estas bacterias que son beneficiosas al colon. Estas bacterias tienen las enzimas para justamente hidrolizar estos enlaces de los fructanos que no son hidrolizados por las otras bacterias, que son las bacterias dañinas, de manera que estos fructanos permiten un mejor crecimiento porque alimentan a las bifidobacterias y a los lactobacillus. Bueno, y nosotros encontramos, en realidad, bueno, todos ellos crecen, en el caso de los lactobacillus, todas las cepas crecen con glucosa, pero crecen también con el fructano, con este fructano justamente de las plantas que es ramificado. Crecen bastante bien. La inulina comercial, o commercial FOS, como se llama, bueno, hace crecer la bacteria mucho menos. Y el glucomanano de las plantas T4, que es más largo, es parecido a la inulina comercial. Y la mezcla de
glucomanano con fructano permite también un crecimiento mejor que estos dos. Y en todas las otras cepas ocurre algo similar, como ustedes pueden apreciar. Bueno, y el caso de los bifidobacterias, que también Martín nos permitió tomar estas 4 cepas de bifidobacterias, nosotros podemos ver que con los fructanos ramificados crecen muchísimo mejor, por ejemplo, que con la inulina comercial. Crece mejor que con el glucomanano acetilado, que es más largo. Pero estos dos, cuando se ponen juntos, bueno, da, por supuesto, un crecimiento bastante mejor. En todas las cepas obtuvimos resultados similares. Pero además quisimos evaluar realmente cómo se contaba estos polisacáridos con las bacterias de fecas de seres humanos que se presentaron como voluntarios para hacer estos experimentos. Y esto lo hicimos en el laboratorio de Martín, que nos permitió hacer este trabajo. Bueno, los voluntarios tenían que tener entre 23 y 26 años, o sea, ser gente joven, tener una masa corporal entre 18 y 25 kilos por metro cuadrado, y no haber tomado ni antibióticos, ni prebióticos, ni probióticos. Los prebióticos, recordemos, son aquellos polisacáridos que permiten el mejor crecimiento de las bacterias beneficiosas. Y los probióticos son las bacterias mismas. Bueno, y nosotros pusimos entonces, utilizamos estos reactores con estas fecas de estos 3 sujetos, 5 gramos de ellas que las pusimos en los reactores con glucosa, con los fructanos modificados, con los acemananos más largos y con la inulina comercial. Un control en el que no pusimos ningún azúcar ni polisacárido. Bueno, y medimos realmente el crecimiento de estas poblaciones, realmente midiendo el DNA 16S de las bacterias. Y también hicimos una cuantificación y un análisis cualitativo por cromatografía de masa, espectrometría de masa, perdón, espectrometría, por cromatografía de gases y espectrometría de masa de los ácidos grasos de cadena corta. Yo voy a explicar después por qué son tan importantes hacer este análisis. Bueno, viendo las poblaciones, en realidad nosotros pudimos ver que las poblaciones de todas las bacterias de estas fecas, de estas personas realmente no se modificaron ni con glucosa, su crecimiento, ni con los fructanos, ni con los acemananos modificados. Pero si se cuantificaban solamente los lactobacilos y las bifidobacterias, estas son las bacterias totales, se podía observar que sí que había una diferencia significativa en el crecimiento tanto de lactobacilos como de bifidobacterias. En cambio, con glucosa no pudimos obtener una diferencia significativa. Bueno, esto nos indicaba que tenían buenas cualidades prebióticas nuestros polisacáridos. Pero lo importante también era determinar los ácidos grasos de cadena corta que se producen. Y aquí tenemos que estos son los ácidos grasos de cadena corta totales, con fructano,
con el fructano modificado, semanano modificado, con la inulina comercial, un control que no se le puso nada y con glucosa. Y nosotros pudimos ver que los fructanos de cadena corta aumentaban significativamente con los fructanos semananos y también con la inulina comercial. Bueno, si consideramos los ácidos grasos de cadena corta lineares solamente porque hay ramificados, veíamos prácticamente los mismos resultados. Y si veíamos los de ácidos grasos de cadena corta pero ramificados, no encontramos diferencias significativas. Bueno, ¿por qué es tan importante cuantificar los ácidos grasos de cadena corta? Porque entre ellos está el ácido butírico. Este ácido butírico es sumamente importante porque es el ácido graso de cadena corta que inhibe el desarrollo de los pólipos intestinales y por lo tanto inhibe el desarrollo del cáncer de colon. Hay 800 personas en nuestro país que mueren todos los años de cáncer de colon. Y nosotros pudimos ver que con los fructanos, esto es con los fructanos y el glucomanano de plantas bien regadas y estas en restricciones hídricas, pudimos ver que los fructanos y los glucomananos aumentan considerablemente el ácido butírico. Bueno, efectivamente, en el colon, sobre todo aquellas personas que sufren de un funcionamiento irregular del colon, o muchas diarreas, o mucho estreñimiento, por ejemplo, en el colon aparecen, proliferan del endotelio justamente, de la pared del colon, proliferan células que se convierten en pólipos. Y estos pólipos van creciendo si la persona no está consciente que tiene que hacerse una colonoscopía. Y cuando llega a este tamaño, y este tamaño invade los vasos linfáticos que están en azul acá, se produce el desarrollo del cáncer en el colon. En el caso normal, nosotros vemos que no hay formación de pólipos. Bueno, en este trabajo, justamente, de los efectos que tienen estos polisacáridos en el crecimiento de la bacteria y en la formación de ácido butírico, hizo su tesis esta alumna, que es María Paz Quesada, con la cual tenemos 2 publicaciones. Este es Martín Gotenland, de la Facultad de Medicina, con el cual tenemos también publicaciones. Y voy a relatar ahora el otro efecto que tiene el glucomanano. Bueno, aquí está Carlos, que ha sido la persona que me ha apoyado y todavía me apoya, todavía estamos sacando publicaciones con él. Angélica Vega, que es nuestra. Y voy a relatar ahora los trabajos que hizo Gabriela González, justamente con el apoyo de Miguel Allende, en lo que implica posiblemente si estos polisacáridos tienen alguna acción en la mejoría de la cicatrización, pero usamos para eso pesebra. Bueno, muchos de ustedes conocen pesebras porque han trabajado con él. Esta es una larva del pesebra que está acá, que se caracteriza porque tiene esta línea de neuromastos. Acá está una microscopía de barrido del neuromasto, donde se ve este complejo de células que tienen estos flagelos, que le permite a la larva orientarse en su nado.
Cuando ella nada realmente sabe en qué dirección se va desplazando, justamente por el desplazamiento de estos flagelos. Bueno, aquí hay un dibujo de cómo la estructura del complejo de neuromasto, que es bastante complejo. Bueno, si a esta larva se le pone en el medio acuático sulfato de cobre, resulta que estos neuromastos se destruyen. Y esa zona es invadida realmente por neutrófilos, que son células del sistema inmune que tienen los peces, y que restauran en el tiempo nuevamente la línea de neuromastos. Entonces nosotros quisimos probar nuestros polisacarios para ver si esta restauración era más pronta, principalmente con el glucomanano acetilado, era más rápida o producía más neutrófilos a lo mejor, y era una restauración mejor cuando los neuromastos se destruían con sulfato de cobre. Y bueno, acá tenemos nosotros la cuantificación del número de neutrófilos. Bueno, tenemos en primer lugar un control que al que no se les puso nada, que se destruyeron, perdón, que no se les puso nada realmente, por lo tanto el número de neutrófilos era pequeño. Y cuando se le da sulfato de cobre, 10 micromolar, los neutrófilos aumentaban, por supuesto. Con el glucomanano acetilado de plantas bien regadas y plantas en restricción hídrica, se vio que era como N3. Y cuando se daban estos polisacarios con sulfato de cobre, que destruía a la línea de, bueno, a la línea que tienen estas larvas, se pudo observar realmente que los neutrófilos aumentaban. Y cuando se les daba el glucomanano acetilado de las plantas restringidas, o sea, ese polisacario que es más larga, también aumentaba, pero esta diferencia no era significativa. Bueno, y acá tenemos que nosotros tuvimos que también evaluar las concentraciones que dábamos el polisacario, porque este es un polisacario que gelifica, de manera entonces que con una concentración de 1 en 100 o de 1 en 1000, gelificaba un poco y no se disolvía bien. Y vimos que 1 en 4000 sí que se disolvía. Y pudimos observar realmente que el número de células ciliadas aumentaba realmente cuando se daba este polisacario en esta concentración, como ustedes pueden ver acá. A las 18 horas se ve realmente un crecimiento mayor. Y aquí nuevamente tenemos para ver el tiempo en realidad en que se produce ese crecimiento mayor. Bueno, aquí tenemos realmente el número de células ciliadas a estos diferentes tiempos. Cuando se le ponía sulfato de cobre, ellas disminuían, pero con el tiempo iban aumentando. Y cuando se le ponía el sulfato de cobre con el glucomanano acetilado de las plantas restringidas y que era más largo, se podía observar que esta recuperación era más rápida en el tiempo. Y eso es lo que observamos acá. Este es el control, que son las células ciliadas,
de estos neuromastos. Tenemos con sulfato de cobre, en que disminuyen porque son destruidas, y se pone sulfato de cobre con T4 a las 24 horas, ya prácticamente el número de células ciliadas está recuperado como en el control. Bueno, esto es muy importante en la producción de salmones en Chile, porque los salmones constituyen un mercado mundial de 77.000 millones de dólares, con un crecimiento anual de un 8% en las salmoneras que tenemos en Chile. Pero para desgracia de muchas salmoneras, en Chile entró una plaga de un copépodo que se llama Calibus y produce estas heridas en los salmones cuando están en sus jaulas, listos para la comercialización. Esto se llama caligiasis. Y estas heridas realmente, a pesar que la industria salmonera pone antibióticos, no se infecta, pero las heridas permanecen sin cicatrizar y sin infectarse. Y el salmón no puede comercializarse en esa forma. Y acá tenemos nosotros lo que sucede con el copépodo cuando aumenta, cómo echa a pique la producción comercializable de salmón, como ustedes pueden ver aquí. Así que nosotros tendríamos que probar si este polisacárido, que es de mayor longitud, puesto en el agua de estos salmones en su jaula, podría significar una más pronta recuperación de esas heridas. Bueno, lo otro que quiero contar en este seminario es acerca de los genes que hacen que el glucomanano acetilado se alargue. Este es el glucomanano acetilado. Y este es un gen que codifica para la enzima glucomanal manosilsaferasa, que nosotros clonamos y secuenciamos acá. Recordemos que el glucomanano tiene principalmente glucosa y manosa. Y como el genoma de aloe vera no ha sido secuenciado, nosotros quisimos ver si esta secuencia que habíamos obtenido nosotros, aislando partidores de genes conocidos, pertenecían realmente a las familias de las hidroxilasas, pertenecientes al grupo de plantas a que pertenece aloe vera. Y por eso nosotros hicimos un estudio filogenético que fue bastante importante. Y efectivamente, esta glucomanano manosilsaferasa de aloe vera se encuentra en el grupo de las asparagales, que es donde pertenece aloe vera. Acá tenemos Allium shepa, que es la cebolla. Tenemos también Allium sativa, que es el ajo. Y también agave tequilana, acá no aparece, que es una planta que pertenece a esta familia, también a este clado en realidad, el que produce el tequila tan cotizado en México. Y eso nos indicó que pertenecía a la familia de la celulosa sintetasa like A9. Hay muchas genes que dan o permiten la síntesis de proteínas de polisacáridos similares a la celulosa. La celulasa es un glucano y este es un glucomanano.
Y en este caso pertenece entonces a esta familia, que es donde pertenecen también otras enzimas que sintetizan otros grupos mananos que están presentes en semillas o en paredes celulares. Bueno, también quisimos saber si este gen, la expresión de este gen, es realmente dependiente del ácido abscísico. Este es el ácido abscísico, es una hormona vegetal que se sintetiza en parte en el cloroplasto por la misma vía de síntesis de los carotenoides que ha estudiado Claudia Stang. Pero al final se produce la xantoxina en la vía que lleva a la síntesis del ácido abscísico. Y esta xantoxina viaja al citoplasma y en el citoplasma se forma el ABA-aldehído que origina posteriormente al ABA, a esta hormona. Esta hormona es muy importante porque ella regula la función hídrica de la planta, vela por un buen estado hídrico de toda planta. Y por eso nosotros quisimos ver si este gen de la glucomananomanociltraferasa, que permite siendo más largo, permite la acumulación de agua en la planta, realmente está regulado por el ácido abscísico. Y aquí tenemos la expresión del gen con las restricciones hídricas que aumenta esta expresión del gen. Baja en T4, pero no importa, aumenta acá con T2 y con T3 significativamente. Y ADA también aumenta con la restricción hídrica. Y otras moléculas derivadas del ABA, como esta que es el fenil-ABA y dihidroxifenil-ABA, estos derivados de ABA que también tienen una función de proteger a la planta del estado hídrico, también aumentan considerablemente. Y el ABA en forma de glucósido, que se encuentra almacenada en la vacuola, también aumenta. Bueno, lo que teníamos que saber si efectivamente ABA tenía que ver con este aumento de la expresión de este gen. Y para eso nosotros seleccionamos plantas que estaban bien regadas, o sea, no sufrían estrés hídrico. Y le dimos ácido abscísico en el riego, en una determinada concentración, una concentración fisiológica adecuada, para ver si esas plantas que estaban regadas bien expresaban de todas maneras el gen de la glucomananomanociltraferasa. Y eso fue lo que vimos acá, que en un periodo de 48 horas, estas plantas bien regadas, que no sufrían estrés hídrico, dándole ABA, expresaban este gen. Disminuía a las 60 horas y después volvía a aumentar. Veamos ahora los fructanos, los genes que determinan la expresión del fructano, del cambio de fructano lineal a un fructano ramificado. Estos son dos genes. El gen de la sucrosa fructosiltraferasa, que hace al polisacárido más largo, y el gen de la 6-glucosa fructosiltraferasa, que es el gen que permite la ramificación del fructano, que desgraciadamente aquí no se ve, pero que aumenta significativamente con el estrés hídrico. Bueno, y viendo nuevamente la cuantificación de ABA por cromatografía de base y espectrometría en masa, indudablemente que existe una correlación. ABA aumenta
cuando aumentan estos genes. El fenil-ABA también, el difenil-ABA también, y el ABA-glucósido también aumentaba. Pero quisimos nuevamente ver si esta correlación en realidad se debía a que estos genes eran inducidos por ácido abscísico. Hicimos lo mismo que anteriormente. En plantas bien regadas le dimos ácido abscísico en esta concentración fisiológica de 10 micromolar. Y observamos para el gen de la sacarosa, sucrosil transferasa, que alarga al fructano, vimos que efectivamente aumentaba la expresión del gen cuando se le daba agua a plantas que eran bien regadas. Y en cambio, con este otro gen, que es el 6-glucosa fructosiltraferasa, no pudimos ver la dependencia de agua, pero sí que aumenta con el estrés hídrico. Bueno, igualmente hicimos un análisis filogenético realmente para ver si estos genes pertenecían al grupo de plantas de las asparagales. Y efectivamente, por ejemplo, acá, aloe vera está en el clado de agave tequilana, Asparagum officinalis, que es el espárrago, de Allium cepa y de Allium sativa, que es el ajo, no se muestra acá. Y en este otro caso, para el otro gen, este gen del sacarosa sucrosiltraferasa, perdón, este era el fructosiltraferasa, pudimos ver que aloe vera también se situaba en el clado donde está Allium cepa, que es la cebolla, Allium sativum, que es el ajo, Asparagum officinalis, que es el espárrago, y agave tequilana. Esto nos indicaba realmente que estos dos genes fueron verdaderamente clonados en aloe vera. Bueno, las conclusiones de este trabajo entonces fue que el estrés hídrico modifica la estructura de los dos polisacáridos que tienen efectos en la salud humana, del glucomanano acetilado, que se hace más largo, y los fructanos, que se hacen ramificados. Ambas estructuras hacen de ellos mejores prebióticos y posiblemente inhiben mejor el desarrollo de los pólipos intestinales precursores del cáncer de colorectal. Hay que decir realmente que tanto el fructano como los glucanos se complementan, porque mientras el glucomanano aumenta el crecimiento de las bacterias beneficiosas, mientras los fructanos aumentan el crecimiento de las bacterias beneficiosas, el glucomanano vela porque haya más ácido butírico, que es el mejor inhibidor del desarrollo de los pólipos en el colon. El acemanano más largo, inducidas por restricciones hídricas, restauran en un tiempo menor a los neuromastos de larvas de cebra, destruidos por el sulfato de cobre. Los genes responsables de las modificaciones estructurales de estos polisacáridos han sido estudiados y determinados si su expresión es dependiente de agua. Muchas gracias. Gracias a ti, Liliana. Muchas gracias, Liliana. Abrimos entonces la sesión para preguntas. Le recordamos también a la gente que nos está mirando por YouTube que nos pueden dejar una pregunta por YouTube.
Rosalba tiene una pregunta ahí, Rosalba, ahora adelante, desactiva tu micrófono nomás. pero tiene Está, el micrófono apagado de Rosalba. tienes que desactivar. Sí. activar. Bueno, hola a todos y felicitaciones, Liliana, muy interesante tu seminario. Yo tengo dos preguntas que tienen que ver más con una posible ubicación. Por ejemplo, cuando tú determinaste de que hay una estimulación de la síntesis del ácido butírico por estos polisacáridos, y bueno, se vio que había una buena estimulación, pero porcentualmente, digamos, en cantidad. ¿Es eso, digamos, suficiente para promover, digamos, la inhibición del crecimiento de los pólipos? Mira, eso no, porque nunca nosotros probamos. Lo ideal sería haber tenido quizás rata con pólipos, ¿te fijas tú? Supongo que hay, pero nosotros no hemos hecho esos experimentos todavía. Pero cuando Y tú ahí suministrarles, te fijas tú, se podría aislar el ácido butírico, como tú dices, y entregar realmente si esa cantidad inhibe o no inhibe. Lo que estoy diciendo solamente es que hay una mayor producción. Por lo tanto, tendrías que tú pensar que si quiero tener más ácido butírico realmente, también, por eso se complementan ambos polisacáridos, porque uno aumenta la cantidad de bacterias beneficiosas. Y por lo tanto, se aumenta la bacteria, va a haber más ácido butírico. Y el otro aumenta el ácido butírico per se. Entonces, realmente, imagínate en una... si pensamos que efectivamente es así, tener más bacterias y con polisacáridos que hacen que la bacteria produzca más ácido butírico. Pero a lo mejor sí lo podrías calcular, porque tú tienes un resultado, digamos, en que viste un aumento, pero a lo mejor ese aumento tú puedes determinar una concentración y con la concentración, más los estudios que existen, inferir si eso es suficiente, digamos, como para producir el efecto inhibitorio, sin necesariamente tener que hacer el experimento. Pero bueno. A lo mejor, mira, qué bueno, vamos a conversar, porque sería muy bueno hacer una estimación realmente. Y la otra, Efectivamente, puede ser así. y la otra pregunta tiene que ver, digamos, con el costo de la producción de estos polisacáridos. Porque, Claro, por ejemplo, tú presentas ahí de que potencialmente esto podría ser utilizado en la salmonicultura. cultura, claro. Bueno, ese es otro eslabón difícil, porque nosotros tenemos que hacer un escalamiento de la producción de estos polisacáridos. Y estos polisacáridos están purificados, nosotros en el laboratorio los purificamos, pero en pequeñas cantidades. Entonces, tenemos que considerar una industria que procese cientos de kilos de hojas, obtener los polisacáridos purificados, y esos polisacáridos purificados, ponerlos, por ejemplo, en los yogur como prebióticos. O, te fijas tú, venderlos en la farmacia, te fijas tú, como buenos cicatrizantes. Entonces, todo eso es algo realmente que es una empresa muy, muy costosa. Y nosotros tenemos un señor que nos financia, pero cuando llegamos al punto que teníamos que hacer este escalamiento y le pedimos a este empresario que nos ayudara, en realidad, a pesar de que él es un hombre con bastante recursos, nos dijo que de todas maneras para su empresa era un costo muy caro. Entonces no nos pudo costear ese trabajo realmente. Bueno, gracias Liliana. Gracias por tu pregunta, ha sido muy buena. ¿Tenemos alguien más que quiera preguntar? De los asistentes. Yo tengo una consulta, si me permiten. Por favor. Hola, hola a todos. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. En particular, yo quisiera consultar respecto al efecto que tienen los polisacáridos en las bacterias, estas que son usadas normalmente como probióticos, ¿no?
No me quedó muy claro si al final los polisacáridos de plantas que habían estado sometidas a estrés hídrico tenían un efecto diferente a aquellos polisacáridos que provenían de plantas sin estrés hídrico. Claro, mira, en la diapositiva, a ver, no sé si te la puedo mostrar de nuevo. ¿Cómo se hace? A ver, estoy media perdida acá. Share screen. No sé cómo. A la vez me gustaría también saber si es que estos polisacáridos de aloe vera tendrían alguna particularidad especial o alguna ventaja, digamos, con respecto a otros polisacáridos de otras plantas que a lo mejor puedan ser más fáciles de crecer y por lo tanto usarlas para producir polisacáridos. Claro, bueno, nosotros comparamos todos en esta última pregunta, comparamos todos nuestros resultados con la inulina comercial, que se extrae de chicoria. Y que es el prebiótico generalmente que se pone en los yogur, en todos los productos lácteos que llevan prebióticos. Nosotros mostramos que era mucho mejor el polisacario de las plantas restringidas. Andrés, sí, todos los resultados fueron con plantas que habían sido restringidas en su riego. Y por lo tanto llevaban los polisacáridos modificados. El fructano ramificado, el glucomanano que era más largo. Eso te lo quiero afirmar, te quería mostrar nuevamente. Y se comparó justamente en todos los experimentos que hicimos con crecimiento bacteriano, en los fermentadores, nosotros pusimos inulina comercial. Y en todos ellos se mostró que el crecimiento de las bacterias era mejor con los polisacáridos de plantas que habían sido restringidas en su riego. Y con respecto entonces a la producción, ¿eso supondría más una complicación o una facilidad al momento de producir el polisacárido? No sé si el someter a las plantas además a estrés claro, es un paso adicional. Son abundantes realmente, pero tendríamos, como te decía, llevarlo a escalamiento, es decir, tener en nosotros el financiamiento para una industria que macere cientos de kilos de hojas, ¿te fijas tú? Y obtener una cantidad notable, a pesar que son abundantes en la hoja de aloe vera, también los polisacáridos, y tener grandes cantidades del glucomanano y del fructano ramificado. Y eso ponerlo en los yogur. Pero antes de eso, quizás tendríamos que evaluar también en ratas que tengan pólipos intestinales y ver que efectivamente esta evaluación in vivo, hacerla mejor realmente y ver que inhibe el crecimiento de estos pólipos. Ok, ¿Está claro gracias. tu pregunta? Sí. Lo único que quizás no me queda muy claro es si al final el tener que someter a las plantas a estrés hídrico sería como un paso adicional para poder obtener estos polisacáridos. O sea, en el fondo, mira, no sé si a lo mejor sería más fácil incluso crecer las plantas con poca agua. Eso es lo que no que me queda muy claro. Bueno, esa es la idea realmente. Y si fuera así, que los productos de estos polisacáridos, o sea, estos polisacáridos son mejores en condiciones de restricciones hídricas, para el agricultor sería fantástico, porque el agua es muy cara en el desierto, y tendría plantas regadas con menos agua, ahorrarían el agua, y tendría un producto que es mucho mejor, un producto mejorado. Perfecto, Eso muchas gracias. es lo que te puedo decir. Cristian tiene una pregunta, ¿no? Sí, hola Liliana, gracias por la charla. Hola, sí. ¿Cómo estás? Te quiero sacar un poquito de la discusión de lo que estábamos hablando ahora, y quiero llevarte a otro terreno, que tú mostraste que una de las consecuencias de este estrés hídrico es un aumento
en la producción de especies reactivas a oxígeno que la célula vegetal se encarga de detoxificar. Sin embargo, al menos en células animales se ha demostrado bastante convincentemente en los últimos años que el peróxido de hidrógeno también tiene propósitos como molécula de señalización. Entonces quería preguntarte si tú ves una posibilidad de que esta producción de peróxido de hidrógeno no esté completamente generando una reacción de detoxificación, sino que además pueda servir propósitos fisiológicos al modificar de forma reversible algunas proteínas que pueden ser importantes para este proceso. Mira, tienes toda la razón. Yo no me expandí mucho. La actividad de la superóxido de dismutasa ocurre también en compartimentos celulares en las plantas. No sé si en los seres humanos tú quizás podrás decirlo mejor. Y va a depender del compartimento. Por ejemplo, nosotros clonamos un gen de la superóxido de dismutasa de la mitocondria y otro gen para los cloroplastos que también está en el citoplasma. Y estos genes en esos compartimentos, posiblemente en algunos, yo pienso, no sé, en el caso de la mitocondria, si hay catalasa, por ejemplo, que desdoblan el peróxido de hidrógeno, pero a lo mejor no. Y eso yo sé que en ese caso es una señalización, como tú bien dices, al resto de la célula y al resto de la planta, para decirle que está en una condición de estrés oxidativo. Pero no te puedo asegurar eso. Nosotros, fíjate que clonamos los genes de la superóxido de dismutasa, cuantificamos la proteína con anticuerpos de la superóxido de dismutasa y también medimos la actividad. Y las tres cosas aumentan con el estrés hídrico. La expresión del gen, la cantidad de proteína y la actividad de estas superóxidos de dismutasa. Pero tú tienes razón. Yo sé que el agua oxigenada es una señalización de que existe este estrés oxidativo. Y no sé si produce beneficios en la planta, pero a lo mejor en el ser humano sí que lo hace. Tú podrás decir, no sé. No, sí, la idea es un poquito de que este tipo de moléculas, si se mantienen dentro de ciertos umbrales, sí pueden tener un rol fisiológico. En el fondo eso Claro. Quería saber tu opinión respecto Quizá a esa eso posibilidad en las no plantas. lo evaluamos, te fijas tú, pero tú tienes toda la razón. Muchísimas gracias. Quizás debiéramos de evaluarlo. Gracias, Cristian, por tu pregunta. No hay más manos, pero si alguien quiere desactivar su micrófono, puede preguntar nomás. Un poco de ruido ambiental, nunca está de más. Bueno, al parecer... Yo tengo solo un alcance con respecto a la producción de los polisacáridos. No es, tal vez, ya que se producen en alta cantidad en las condiciones de estrés hídrico de aloe vera, ¿no sería más conveniente tal vez probar si los extractos purificados de polisacáridos, los extractos de polisacáridos en vez del purificado de polisacáridos, tienen el mismo efecto? Porque a lo mejor si es el producto mayoritario del aislado del polisacárido completo, podría tener el mismo efecto y uno se ahorraría el paso de la purificación, que es bastante engorrosa. Ah, claro. Tú dices la rata, por ejemplo, que tú decías, claro, el extracto completo nomás. Claro, tú tienes razón. Pues, hacer, por ejemplo, un macerado del gel de aloe vera, tratar de liofilizarlo. Fíjate que eso no lo hemos hecho, pero posiblemente tiene, porque la cicatrización en los seres humanos que se ha establecido, se ha hecho con un glucomanano mucho menos purificado que el que hicimos nosotros. Pero nosotros quisimos tenerlo purificado porque en la hoja de aloe vera
Bueno, aloe vera fíjate, ha sido descrito como una planta medicinal desde Cristóbal Colón. Fíjate que Cristóbal Colón traía aloe vera en sus barcos para curar posibles enfermedades de la tripulación. Entonces, y una de las cosas que más se ha sabido a través de los años es la cura de las heridas que produce aloe vera, ¿te fijas tú? Y que era este gel de la hoja, que si tú lo pegabas en la herida realmente, te lo terminabas cicatrizando más luego que si lo dejabas así. Eso se sabía. Claro, el problema era para el agricultor saber si una restricción hídrica que le permite ahorrar agua, que es muy cara en el desierto, producía un producto que era mejorado o desmejorado. Y nosotros pensamos, por nuestra evaluación, que es mejorado. Pero tendría que probarse. Este gel, a lo mejor de la planta T2, T3, que tienen menos riego, verse, te fijas tú, en una herida, también se podría hacer con ratones, pegar de una planta y de la planta bien regada, te fijas tú, y ver si cicatriza, pero eso no lo hemos hecho. Ver si cicatriza antes que el otro. Tiene el mismo efecto, claro. Claro, pero es realmente, eso se puede hacer. El problema quizás son los fructanos, te fijas tú, porque los fructanos se encuentran en la parte verde de la hoja, y estos fructanos realmente, aunque uno puede obtener una buena cantidad, de todas maneras, quizás tendrían que purificarse. No te puedo decir realmente. Pero para venderlo como prebiótico tendría que purificarse. Claro. Vale. Gracias, Liliana. Bueno. Muy bien. Si no hay más preguntas, hablen ahora o callen para siempre. Agradecemos un montón a Liliana, ¿cierto? Un gran bastión de nuestro departamento. Un placer haberla escuchado exponer. Así que muchísimas gracias, Liliana. Muchas gracias, Alejandro. Y gracias, Lorena, por la presentación. Y bueno, a todos los que asistieron también les doy las gracias. Estupendo. Y bueno, ya seminarios continuamos ya en marzo del próximo año. Así que nos veremos por ahí. Ya pues. Muy que disfruten bien. de su almuerzo. Adiós, colegas. Adiós, gracias a todos. Chao, Chao, chao. gracias a todos. Chao, chao.